Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén y amén. Damos la gloria a Dios. Hoy, hermanos, vamos a hablar del buen samaritano. Jesús no ha abolido la ley. Los invitamos a que nos sigan ahí en el canal de YouTube, donde estamos como Iglesia Cristiana Siempre en Victoria. Allí va a encontrar usted unas carpetas de reproducción. Dentro de esas carpetas de reproducción va a encontrar uno que se llama La Ley de Dios. Hemos estado subiendo allí, se va a ir subiendo unos estudios, hermano, de predicaciones y enseñanzas, donde vemos que el Señor Jesucristo no abolió la ley. Porque es que hay muchos hermanos que hoy día dicen que Jesús abolió la ley, que la ley estaba en el Antiguo Testamento, que la ley es para el pueblo de Israel, que la ley no es para nosotros, que porque nosotros estamos bajo la gracia. Eso es muy gracioso, decir que estamos bajo la gracia y que no tenemos ninguna ordenanza de Dios para nosotros cumplir. Es importante que usted entienda que Jesús no vino a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Que existen múltiples pasajes bíblicos donde vemos que en el Nuevo Testamento la ley está activa. El mismo Pablo en el libro de Corintios nos muestra que condenó un caso de fornicación que aún ni siquiera entre los gentiles se veía. Allí en 1 Corintios capítulo 5 usted lo puede ver, cuando un hombre tenía relaciones íntimas con la esposa de su padre, es decir, él se acostaba con la madrastra, y Pablo condenó ese caso de condenación. ¿Con qué lo condenó? ¿Bajo qué parámetros? Bajo la ley, bajo Levítico, donde dice exactamente en el Levítico 18 cuáles son los actos sexuales que condena el Señor. Nosotros no podemos desconocer la ley de Dios. Querer vivir una vida libre, hermano, de los mandamientos de Dios es como querer vivir una vida, hermano, sana, sin hacer ejercicio y comiendo solamente golosinas. Tú no puedes pretender tener una vida en santidad cuando haces tu voluntad y no tienes normas. Yo haría una pregunta en esta noche: ¿qué sociedad podría vivir sin alguna norma y sin alguna ley? ¿Qué sociedad podría crecer y poder tener un orden si no tuviera normas jurídicas, legales, que, hermano, que determinaran qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo permitido, qué se condena? ¿Qué clase de vida nosotros tendríamos como hijos de Dios y como cristianos si nosotros no tuviéramos unos parámetros directamente dados por Dios, donde nos muestra qué se nos permite, qué no se nos permite, qué te hace bien o qué te hace mal? ¿Quién más sino Dios, que fue el que nos creó a nosotros, puede saber qué podemos o qué debemos hacer, qué nos hace daño, qué nos beneficia o qué nos condena? Porque nosotros, hermano, con nuestra propia libertad, nosotros podemos tergiversar cualquier cosa. Tú puedes, según tus criterios y según lo que tú dices creer o sentir en tu corazón, dejarte guiar por tus emociones, tus deseos, tus pasiones, tu concupiscencia, y caminar por un camino que parece bueno, pero que al final va a ser camino de muerte. ¿Quién sino Dios te puede mostrar verdaderamente qué es lo que tienes que hacer
¿Y qué es lo que te acerca verdaderamente a algo que es súper fundamental para nosotros los cristianos y se llama la santidad? Nosotros debemos entender que sin santidad nadie verá al Señor y que el Señor es santo, santo, santo y que Él no va a permitir que la inmundicia llegue allí. Si nosotros fuéramos libres de todos los actos y que nosotros pudiéramos solamente por una simple confesión, una simple oración, decir que ya nos vamos para el cielo, realmente la muerte de Jesucristo sería en vano. Nosotros, tú y yo, necesitamos un Salvador. Tú y yo somos pecadores y solamente Jesús es quien puede llenar la medida de la ley de Dios que tú y yo con nuestras obras no podemos llenar. Ninguno se puede salvar por obras. Somos salvos por Jesús, pero nuestras obras, ahora que creemos en Jesús, tienen que ser santas, tienen que ser limpias, porque si nosotros siguiéramos pecando, lo único que lograríamos es simple y llanamente, hermanos, tener una vida hipócrita, no una vida cristiana. ¿Cómo sería o cómo verá la gente, hermano, aquellos que se dicen que son cristianos y se la pasan en una tienda borrachos? Tiempo de gente que dice que es cristiana, pero su forma de hablar, de andar, de mirar, de vestir, de actuar, de negociar, de asociarse, es totalmente contraria a lo que es Dios, a ese Dios que es justo, santo, real, verdadero, bondadoso. Tú no puedes determinar, y ahí donde estás tú sentado, la misma conciencia y el Espíritu de Dios te dice que es bueno y que es malo. Tú sabes que un cristiano no debe robar. ¿Por qué? ¿Por qué no debe robar un cristiano? ¿Por qué no debe matar un cristiano? ¿Por qué no debe mentir un cristiano? ¿Simplemente porque es algo que me dice mi corazón? ¿O es porque está escrito en la palabra de Dios y Dios condena el pecado? Cuando nosotros creemos en Cristo, no estamos recibiendo la libertad de vivir una vida como queramos. Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a Dios, hermano, y anhelar la santidad, que es solamente a través de la obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué palabra podrías tú obedecer si no la conoces? Si tú no conoces los mandamientos, si tú no conoces cuáles son los parámetros de vida que da el Señor a nosotros, lo único que tú harías sería probar, ¿esto le gusta a Dios o no le gusta? ¿Esto me hace bien o esto me hace mal? Y Dios no quiere que nosotros vivamos una vida aleatoria. Es decir, Dios no quiere que vivamos una vida a la suerte, a como salga. Dios quiere que tengamos nuestros pasos firmes y que tengamos la seguridad que su palabra es santa, su palabra es invariable. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios está viva desde el Génesis al Apocalipsis, para los antiguos y para nosotros, para esta generación y las venideras. Cristo vive, hermano. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aquí vemos a un hombre, hermano, el cual era intérprete de la ley. Me llama hartísimo, muchísimo la atención que aquel hombre que está hablando y que va a comenzar esta conversación con Jesús es un hombre que es intérprete de la ley. Es decir, que era un hombre que leía los pergaminos, los rollos, entendía sobre los mandamientos de Dios y posiblemente se los enseñaba al pueblo. Pero al hablar con Jesús no habla de una manera sincera, su corazón no es sincero. Hay una cantidad de gente que no es sincera, habla con unos, habla con otros, pero no hay sinceridad en su corazón. Oh, qué bonito estás, qué bien te vistes, oye, qué cabello tan excelente. Pero por dentro tienen pura hipocresía y lo único que quieren es ver a la persona mal. Sonríen, pero por dentro, hermano, hay un demonio que los carcome, y por fuera son, hermano, blanquecidos, pero por dentro son solamente llenos de huesos y de inmundicia. Este hombre era así, un hombre intérprete de la ley. De pronto todo el mundo sabía cuál conocimiento tenía sobre la ley de Dios, pero habla con Jesús y dice ahí que solamente le habló para probarle, solamente le habló para ver qué le contestaba el Señor, solamente le habló para ver si se ajustaba a lo que él quería o no quería, o de pronto encontrar defecto en la respuesta de Jesús, para que en ese defecto, en ese error, Jesús pecara y no nos pudiera salvar.
Hay muchos pasajes bíblicos donde a Jesús lo tienta el diablo por medio de alguien para que haya error y no pudiéramos ser salvos por su sacrificio, ya que la palabra nos enseña que nosotros seríamos salvos por el Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, como lo es Jesús. En alguna ocasión a Jesús le dijeron: Señor, hay que pagar impuestos. Y él dijo: mandadme una moneda, déjamela ver. Y le dieron una moneda y dijo: ¿de quién es esta cara? Y dijeron: del César. Pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La gente quería que Jesús fallara. Satanás quería que fallara. Aquí, detrás de esta pregunta de este intérprete de la ley, hay un mover espiritual, un mover satánico que está buscando en ese instante que Jesús falle para que la humanidad no pudiera ser salva. Lo mismo pasó en el momento con la adúltera. Querían que el Señor respondiera sobre cosas en las cuales Él no podía hacer, porque Él en ese momento venía era a salvarnos y no a condenar. Aquí le pregunta a este hombre para probarle. Así también llega a veces gente a uno, ¿no? Le preguntan algunas cosas solamente para probarlo a uno. A ver si el pastor sabe, a ver si el hermano sabe, a ver si este cristiano sabe. No realmente porque le interese conocer las cosas de Dios. A este hombre no le interesaba. Simplemente movido por la fuerza satánica le hace una pregunta a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y aquí yo creo que los que dicen que la ley está abolida nos tienen que hacer una explicación muy amplia, muy profunda sobre la respuesta que da Jesús. Porque si dicen que Jesús abolió la ley y que la ley comportamental, tanto la ritual como la comportamental, está abolida, entonces Jesús aquí respondió una cosa muy diferente. Aquí, si Jesús abolió la ley, le hubiera dicho: solamente cree en mí, serás salvo y haz lo que quieras. Aquí Jesús no respondió a eso. Aquí Jesús está dando una respuesta bien clara sobre la palabra, sobre la ley. ¿Están conmigo? Indudablemente, innegablemente, totalmente bíblico es que somos salvos única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Eso es así, no somos salvos por obras. Pero el Señor no abolió la ley. Mira la respuesta sobre una pregunta clara, precisa, concisa, lógica. Le está diciendo: Señor, ¿con qué cosa heredaré la vida eterna? Usted sabe el resto de la respuesta. Usted sabe que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Que Jesús es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Que Jesús es el que nos reconcilia con el Padre. Usted y yo lo sabemos. Que el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Porque Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Que solamente los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo eso lo tenemos claro. Y muchísimos pasajes más. Pero Jesús, aquí la respuesta que da es fundamental. Mira lo que dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, el Señor le está diciendo, en pocas palabras: coméntame si tú conoces la ley. ¿Qué le preguntó él? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le contesta Jesús? ¿Conoces la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Si tú eres estudiante, si tú eres intérprete de la ley, coméntame qué dice la ley. Acá yo no veo que Jesús esté aboliendo la ley, le está antes confrontando y diciéndole: es en la ley donde tú encuentras la respuesta a tu pregunta. No sé si me estoy haciendo entender. Él le está diciendo: es en la ley. Tú que eres intérprete de la ley, coméntame, respóndeme, ¿qué debes hacer? Tú mismo contéstate la pregunta. Y este hombre le dice en el versículo 27, ese intérprete de la ley
Respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Aquel respondiendo dijo, escuche esto, ¿qué respondió este hombre? La ley. Respondió la ley. ¿Estamos entendiendo? Volvamos otra vez a retomar. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dice Jesús, tú conoces la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué has leído en la ley para ser salvo? Y este hombre le dice, pues yo he encontrado que la ley me dice que amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, Señor, usted está equivocado. La ley está abolida. ¿Sí lo dice así? Le está diciendo, bien has respondido. No hagas eso, está abolido. Haz esto y vivirás. Wow. Entonces viene la pregunta, y ahí es donde le caen a uno los que defienden la gracia de una manera equívoca, y le dicen a uno, entonces usted está diciendo, pastor, que somos salvos por obras. Somos salvos por la fe en Cristo. Pero le voy a enseñar algo hoy. Si no se pone en práctica estas dos, que es el resumen de la ley. Este es el resumen de la ley, ya se lo voy a mostrar. Si no se pone en práctica estas dos bases, la persona no puede creer en Cristo. No puede creer en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo es el verbo. Él es la palabra hecha carne. Y en esta respuesta de este intérprete de la ley hay dos cosas fundamentales. Y acá es donde todo el mundo dice, el Señor abolió la ley y solamente hay dos mandamientos. Y hay otro que dice un mandamiento nuevo: amarás a Dios como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Abolió la ley. No, no la abolió. Esa es la ley. Esa es la ley. No que la haya abolido, simplemente está dándonos como la introducción, la carátula del libro. ¿De dónde respondió este hombre esto? ¿De dónde? Habla de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Y ya le voy a mostrar por qué el que no obedece estos dos mandamientos no puede creer en Cristo. Ya se lo muestro por qué. Deuteronomio 6, capítulo ¿qué? 5, ¿cierto? Capítulo 6, versículo 5 fue que les dije. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos más dicen amén? ¿En dónde está escrito eso? En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Eso estaba abolido? ¿Qué le respondió? ¿Has respondido? Bien, haz eso. Hazlo.
Ahora, ¿por qué? Entienda esto. Ponga atención a esto. ¿Por qué la persona que no cumple este mandamiento no puede creer en Cristo o amar a Cristo? Ahí viene la pregunta. Porque la ley fue escrita, la ley comportamental, los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas. La primera tabla es amar a Dios. ¿Cómo? Léalo de nuevo. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la primera tabla. ¿Y cuál es la otra, el otro mandamiento? Amarás. Según las respuestas del escritor, volvamos otra vez allá donde estamos, en el libro de Lucas. Él le dijo también, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? La segunda tabla nos enseña a amar al prójimo. ¿Lo estamos entendiendo? Vean lo que dice Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 18. Vamos a leerlo acá. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en el Antiguo Testamento, eso es ley. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Jesús no abolió la ley. Esta respuesta que está dando el Señor es tremenda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora le dice Jesús en el versículo 28, le dijo, bien has respondido, has hecho esto y vivirás. Levítico 18:5, Antiguo Testamento, ley. Estamos hablando de Levítico. Levítico 18:5. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, ¿qué? ¿Cómo vivirá el hombre? ¿Guardando qué? Las ordenanzas, los estatutos. ¿Qué pasa si usted guarda las ordenanzas y los estatutos de Dios? ¿Qué recibe? Vivirá. Pero aquí viene entonces el meollo del asunto. Wow, esto está tremendo, ¿cierto? Si esto lo dejamos así, entonces Jesús no lo necesitamos, sino solamente buena moral. No, acá estamos hablando de 2 mandamientos. Ahora usted en Éxodo 20, vaya al libro de Éxodo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Estamos aprendiendo, hermanos. En Éxodo 20 usted encuentra ¿qué? ¿Cuántos mandamientos? 10 mandamientos. Amén. Usted en Éxodo 20 encuentra 10 mandamientos. Y me gusta cómo empieza aquí, ¿no? Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Jehová es su Dios o no? Bueno. Versículo 3. Versículo 4. Mejor dicho, versículo 3 es el primer mandamiento. Eso está en la primera tabla. ¿Qué le dice Jesús a este hombre? Has respondido bien, haz esto y bien vivirás. ¿En qué quedó resumida la ley? En amarás a Dios y ama a tu prójimo. ¿En eso no quedó resumida la ley? ¿Sabe que cuando dice el Señor, os doy un nuevo mandamiento, no es porque haya abolido la ley? Les está diciendo es algo para como sorpréndanse. Esto sigue siendo igual. Hermano, les voy a decir algo nuevo. Entienda esto.
para que entiendan la situación en cómo la habló Jesús. Hermano, les voy a decir algo nuevo, vamos a hacer algo nuevo. Mañana hay culto a las 9 y a las 10:30 de la mañana. Se dice, pero ¿qué es lo nuevo? Es la forma de hablarlo. El Señor dijo, os doy un nuevo mandamiento. Todo el mundo estaba pendiente, ay, ya no hay ley. Amarás a Dios y al prójimo. ¿Dónde estaba escrito eso? En Deuteronomio, en Levítico. ¿Cuál es lo nuevo? Y la gente toma eso, amarás a Dios. ¿Y cómo vas a amar a Dios? No sé, pero lo va a amar. Tú no puedes amar a Dios odiando su ley. Tú no puedes amar a Dios como tú crees que lo puedes amar. Tienes que amarlo como la palabra te enseña que lo ames. Y tú lees en el versículo 3 aquí en Éxodo 20, ¿cómo vas a amar a Dios? Mira cómo amarás a Dios. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de él. Si una persona tiene dioses ajenos y dice que ama a Dios, ¿lo está amando? Un Dios ajeno. El Dios riqueza, el Dios oro, el Dios prosperidad, el Dios internet, el Dios licor, el Dios sueño, el Dios sexo, el Dios lascivia. ¿Esos son dioses ajenos? Hoy día hay gente amando supuestamente a Dios, pero están amando la vanidad, la vanagloria, el orgullo. Tienen dioses ajenos. Hermano, hay tantos dentro de las iglesias que tienen dioses ajenos, que creen que ese Dios, o sea, un Dios diferente, cuando se dice un Dios ajeno quiere decir un Dios diferente al de la Biblia, cree que Dios le está bendiciendo su familia y está pero feliz que ellos estén en fornicación. ¿Ese es un Dios ajeno? ¿Ese no es el Dios santo? Le pega a la esposa, la enciende a patadas y dice, pero Dios me ama, ya no estoy bajo la ley. ¿Usted tiene un Dios ajeno? Porque la palabra le dice que tratarás a tu esposa como vaso frágil. La palabra de Dios, mire cómo hablará de tremendo el trato a la esposa. Dice que si nosotros hemos peleado con nuestra esposa, eso es estorbo para nuestras oraciones. ¿Cómo verá? Si yo estoy mal con mi esposa y yo me pongo a orar, el Señor me dice, no, tienes un estorbo bien grande, yo a ti no te doy. Fuera. Dice, no seáis ásperos con ellas. ¿Y lo dice en dónde? ¿En la ley del Levítico o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Entonces hay gente que tiene dioses ajenos. Entonces amarás a Dios, que sí, yo lo amo, pero también amo la pornografía. Ah, tienes un Dios ajeno. El Dios tuyo te permite ver pornografía y no te dice nada. No, porque estoy bajo la gracia. Mentiroso. O sea que para muchos el Dios del Antiguo Testamento cambió, mutó, y en el Nuevo Testamento ahora es diferente. O sea, el del Antiguo Testamento era muy rígido, muy drástico, ¿no? Y en el Nuevo Testamento ahora es fresco. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo, no ha cambiado. Algunos entonces podrían decir que en el Antiguo Testamento Dios era pero muy rígido, ¿no? Y ahora en el Nuevo Testamento es solo amor. Yo en el Antiguo Testamento un Dios súper amoroso, tan amoroso el del Antiguo Testamento, que Adán y Eva salieron vivos de él. Tan amoroso que dejó vivo a Noé y a su familia en el arca. Tan amoroso que perdonó a David. Tan amoroso que le dio una última fuerza a Sansón. No sé si alguien está conmigo. ¿Será que cambió? No. La gente ha pretendido cambiar el concepto del Dios Santo.
A su nombre. ¿Cuál es entonces el mandamiento? El resumen: ¿amarás a quién? A Dios. Entonces, no tendrás dioses ajenos. El versículo 4 es el segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa que esté, ¿en dónde? Arriba en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, ni en las aguas que están bajo la tierra. Ese es el segundo mandamiento. O sea que el Dios del Antiguo Testamento aborrecía la idolatría, pero el del Nuevo Testamento la permite. ¿O acaso en Apocalipsis no dice que los idólatras? A su nombre. ¿Cómo una persona puede decir que ama a Dios cuando se postra ante una imagen de yeso? No, es que yo no la adoro, yo la venero, como le digas. Estás postrado. Y la besan. Y le ponen velas. Es que la veneramos. Y le dicen a uno: no, es que es como cuando usted tiene, y le dicen a uno: no, usted tiene una foto de su mamá o de sus hijos en la billetera. De una vez le sacan algunos ejemplos tan bobo. Y uno dice: sí, es lo mismo. Cuando usted la mira, la recuerda, ¿cierto? Nosotros hacemos lo mismo cuando vemos una escultura, lo recordamos. Sí, pero yo tengo ahí la foto de mi esposa y yo no la beso y ella me habla y me responde. No, es un papel. Entonces, para amar a Dios tenemos que reconocer, ¿cuántos dan la gloria a Dios? De que hay una manera que nos enseña en dónde, en el Antiguo Testamento. El versículo 5, por ejemplo, dice: no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Bueno, usted lo sabe. El del versículo 7, ahí sigue hablando el Señor de cómo amarlo a Él. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Pero como estamos bajo la gracia, ¿no? Y la gente no sabe qué es tomar el nombre de Dios en vano. Mira, la mayoría de la gente piensa que tomar el nombre de Dios en vano es solamente jurar en mentiras. Y no es eso. Es cuando tú dices Dios cuando no tienes por qué decirlo. Gente que dice Dios porque acaba de acontecer algo y al momento una grosería lo utilizó en vano. Chistes es utilizar el nombre de Dios en vano. O sea, como basura, tener en poco el nombre del Señor. Las películas inmundas nombran a Dios. No nombran a Mahoma, no nombran a Alá, no nombran a Buda, pero sí a Dios en las películas lascivas. ¿Para qué nombrar el nombre de Dios si no se necesita nombrarlo? ¿Para qué decir Jesucristo si no se necesita decir Jesús en ese momento? Entonces fíjate que Dios nos enseña a amarlo como a Él le gusta que lo amemos, como es debido amarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te está hablando, hermanos. El versículo 8 es el cuarto mandamiento. ¿Cuándo es el día de reposo? Si amamos a Dios, ¿amamos qué? El día de reposo. ¿Y cuál es el día del reposo? Sábado. Pastor, no, Jesús resucitó el domingo. ¿Y usted cree que si Dios puso 10 mandamientos y cambió uno, no estaría claro en la Biblia varias veces que lo cambió? ¿No estaría dicho claro? ¿No habría dicho Dios: queda abolido el cuarto mandamiento, lo queda abolido? Muéstreme un versículo bíblico donde quedó abolido. ¿Usted sabe por qué la iglesia cristiana guarda el domingo? Porque para muchos, el Papa sigue siendo su pontífice. Las iglesias cristianas celebrando Semana Santa,
No, nosotros somos libres, nosotros ahora damos la verdad y la Biblia para arriba y para abajo, ¿sí? Y hablas de Viernes Santo, de Sábado Santo y el día domingo dices felices Pascuas. Faltas que traigan los ramos. Son fiestas de la iglesia romana. Y decimos que estamos libres, ¿no? Vea, hermano, santo es el Señor. Usted sabe que ninguna de las fiestas que celebra la iglesia cristiana son bíblicas. ¿Y las bíblicas? ¿Qué dice la iglesia? Pero adoran. Escuche esto. Adoran la Navidad. La Navidad, hermano, no es una fiesta que Dios haya permitido. Muéstreme un solo pasaje bíblico donde los apóstoles o el pueblo de Dios se reunía a festejar el nacimiento de Jesús. Muéstrela. Y si usted estudiara de dónde nació la Navidad, se da cuenta que nació, hermano, a partir de un hombre que se llamaba Nimrod. Nimrod fue aquel que construyó una gran ciudad y quiso, hermano, crear una gran torre para llegar al cielo y quitarle la gloria a Dios y que fuera la gloria para el hombre. Nimrod. Y Nimrod se casó con una mujer que llamaba Semiramis. Y Nimrod muere. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Nimrod muere. Y según la historia, al morir Nimrod, ella queda embarazada. Y al dar a luz da un hijito. Y ese hijito es su propio esposo. Y dice que acerca de la casa de ella había un sitio desértico, seco, árido, y brotó un árbol verde, grande y alto, donde llegaba la gente a poner regalos y presentes cada año para el hijo de Semiramis. ¿Sabe la verdadera historia de la Navidad? Los que festejan la Navidad no le están festejando el cumpleaños a Jesús, están adorando a Semiramis y a ese demonio. ¿Y sabes qué pasó? Como eso se popularizó, y cuando llegó el cristianismo a Roma, Roma tenía una historia parecida con una mujer que llamaban la Madonna y el Bambino. Y como había un interés, hermano, económico, había un interés político, y los romanos se iban convirtiendo al cristianismo, dijeron: cambiémosle el nombre a la Madonna, pongámosle María, y al Bambino pongámosle Jesús. Yo sé que la hermana allá arriba está buscando a Semiramis. Si tiene la imagen, póngala. Pongan las imágenes de Semiramis ahí cuando la tenga. Pero dígale usted a un cristiano que festeje una fiesta bíblica, no, pero festeja la Semana Santa, festeja la Navidad, en las iglesias haciéndole árboles a Semiramis y a su... No, es que estamos bajo la... Hermano, todo eso está lleno de brujería. ¿Está muy harta esta predicación? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Sí, yo lo amo. Lo amo tanto que los 24 de diciembre le hago un arbolito y un pesebre y le canto: ven, ven, ven. ¿Y qué más haces? Le digo mentiras a mis hijos. ¿Sí? Sí, me pongo a decirle mentiras. Yo le digo que el niño Dios le trajo el regalo. Ah, practicas mentira en la Navidad. ¿Te amas a Dios?
dijo entonces también la iglesia romana? Ellos adoraban al dios Sol. Por eso domingo en inglés es bien claro el significado, en inglés es súper claro. Sunday, el día del sol. Dominico, es el domingo. Miren a Semiramis. Miren esa más antigua. Esta es más moderna, miren la antigua. Apague la luz, hermano. Mírenlo. Ponga otras imágenes, ahí salen hartísimas, ¿cierto, hermana? Y usted mira esta historia y en todas las culturas se encuentra una mamá con un bebecito. Y festejamos la Navidad. ¿Hay alguna otra, hermana? Muéstrala. Muestra la de Nimrod, la de Semiramis como tal, la que diga Semiramis. Bueno, ahí mírenla, aquí esta es, por ejemplo, Semiramis. Esta es la Madonna y el bambino. Y entonces festejamos la Navidad. ¿Pero amas a Dios? Ay, sí. ¿Y qué nos dice el mandamiento? Tremendo esto. Yo no sé Dios qué quiso hoy, hermano, porque ahí no me alejé de la enseñanza, sino me hizo profundizar ahí. Ahora, hermano, ¿dónde dice el Señor en su palabra que Él cambió el sábado por el domingo? Yo quiero que me muestre un pasaje bíblico. Ya podemos, hermanita, prender acá. Es que Jesús resucitó el domingo. ¿Dónde dice que resucitó el domingo? Encontraron el sepulcro vacío el día domingo. ¿Usted sabe por qué? Porque durante la muerte de Jesús tuvo 2 días de reposo. El día de reposo de la fiesta de la Pascua, que se guardaba igual, o sea, era un día de reposo anual de la fiesta de la Pascua, que se guardaba igual que el Shabbat. Y hubo el Shabbat. Jesús muere el miércoles a las 6 de la tarde. No olvidemos que bíblicamente los días bíblicos, y de verdad es así, los días van de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Cómo sabes tú que se acabó un día? ¿Cuándo qué? No, sean más claros. Si no tenemos gallinas, cuando se va el sol, o apenas se oculta el sol, usted dice ¿qué pasó? ¿Y qué nos enseñaron? Que el día se acaba ¿a qué horas? ¿Y hace cuántas horas se ocultó el sol? Hace 6 horas se acabó el día. Los días bíblicos, los días en la Biblia y los días de la creación van de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Jesús muere el miércoles. De las 6 de la tarde al jueves hay un día, al viernes hay 2 días, al sábado hay 3 días. Jesús resucitó el día del Señor. Pastor, no, Jesús murió el Viernes Santo, pastor. Pero es que del viernes al domingo no hay 3 días, entonces ese no es nuestro Salvador. Haga las cuentas. Viernes, sábado, domingo y algunas horas. ¿Y cuántos días tenía que estar según Jesús? Él dijo, según la señal de Jonás, 3 días. En 3 días vuelvo a edificar este templo, hablando de sí mismo. ¿Y qué día viene usted a la iglesia? Pero juicioso. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día le enseñaron? ¿Usted sabe que el domingo aún en el calendario gregoriano es el primer día de la semana? El 7º día es el Shabbat. Pero lo festejamos, ¿cierto? Y uno ve todas las iglesias, la gente juiciosa con las Biblias y con corbatas.
¿Y qué dice el día acá? Versículo 8 del Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo. Pero pastor, ahí dice la palabra que ahora en nuestro descanso es Jesús. Sí, Él es nuestro descanso, pero nos dio un día. Es que Jesús abolió el sábado porque hizo milagros el sábado. Sí, es que el sábado se puede hacer milagros. ¿Quién dijo que no? Vea, un sábado usted puede hacer un milagro. Si la persona es médico, pues tiene que atender. Si la persona es policía, pues tiene que trabajar en la seguridad. Pero nosotros debemos dejar la comida hecha. Acá más de uno ahora me ahorca, dice, este se volvió adventista. No, yo no soy adventista. La palabra de Dios. Que yo sé que eso me va a caer encima. Uy, eso se volvió adventista. No, no me volvió adventista. Estoy leyendo la Biblia. ¿Jesús abolió el sábado? No, no lo abolió. Simplemente lo guardó como se guardaba. ¿Sabe qué hacían los fariseos? No hacían nada. Nada. Por eso Jesús, cuando hace un milagro, le dijeron: pero usted me hizo el milagro en sábado. Y les dijo: hipócritas, ¿acaso si a ustedes no se les cae una bestia en un hueco, así sea sábado, ustedes lo sacan? El sábado es para uno estar descansando espiritualmente, leer la Biblia, venir a la iglesia, estudiar la Biblia, compartir con la familia. Usted deja hecha la comida el viernes antes de las 6. Deje la ollada así de sopa. Pero pastor, la palabra de Dios dice que no encenderás la estufa en el Shabbat. Hermano, ¿cómo encendían antes las estufas en el Antiguo Testamento? Les tocaba tener leña. Allí no había gas y un fosforito. Entonces la cuestión era que el hombre tenía que salir a cortar la leña antes del Shabbat, pero la dejaban ahí, el fogoncito en suave, como hacen en el campo, ¿cierto? Esto no apagan la leña, ¿o sí? Dejan las brasitas. Y al otro día, ¿cómo hacen para el desayuno? No prenderás la estufa para que usted no dejara acabar la leña, la tenía ahí lista. Tantas cosas, hermano. Entonces, amarás a Dios. Ahí comenzamos nosotros a asustarnos un poquito, ¿cierto? Y esto será cierto. Yo como que me voy de allá y yo más bien me vuelvo a la católica. Ahora, ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo, hermano? Amar a tu prójimo. Entonces, aquí comienza a amar a su prójimo. En el versículo 12 es el quinto mandamiento. Ante todo, ¿cuál es el primer prójimo? ¿Qué significa la palabra prójimo? Próximo, acá, este es mi prójimo, este es mi próximo. Este es mi cercano. Ese es su prójimo, ese es su cercano, ese es su cercano, usted es mi cercano. Ese es el prójimo. ¿Cuáles son nuestros primeros cercanos? Pues honra a tu papá, honra a tu mamá. ¿Comportamiento hacia quién? Hacia el prójimo. Primeramente a sus padres. Ahora, en el versículo 13 es el sexto mandamiento: no lo matarás. ¿Estamos entendiendo? ¿Usted ama? Sí, yo amo a Dios, pero es sicario. Se echa la bendición, coge la foto y sale y le dice: Señor, que no me pillen, pero que lo mate. ¿Qué clase de Dios tiene? Un Dios ajeno, y aparte de eso le está haciendo daño a su prójimo. Una madre embarazada, una mujer embarazada, ¿cuál es su más prójimo? El que tiene en el vientre. El aborto es un asesinato. Y si usted, alguna mujer, practicó aborto, pues usted hoy tiene perdón en el nombre de Jesús. Si usted arrepiente, usted no lo sabía. Ya, la sangre de Cristo tiene poder. Pero las cristianos, hoy cristianos, hermanos, defendiendo el aborto, cristianas diciendo: es que yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Qué es eso? Eso es satánico. A su nombre. ¿Cuál es el otro? 8.
en el versículo 15, no hurtarás. Perdón, en el versículo 14 es el 7, no cometerás adulterio. Está casado y más encima va y se acuesta con el uno y con el otro. ¿A quién le está haciendo daño? ¿A quién le está haciendo daño? A los dos. Porque todo pecado es fuera de nuestro cuerpo, mas la fornicación y el adulterio es contra nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, a su nombre. En este no cometerás adulterio se refiere a la fornicación y al adulterio, las dos. O sea, todo pecado de porneia. Y si usted quiere aprender bien qué es este mandamiento, le toca ir a Levítico. A Levítico 18. No se acostará con su mamá, no se acostará con su papá, no se acostará con su prima, no se acostará con su tía, no se acostará con el tío, no se acostará con un animal, no se acostará con una mujer, un hombre con un hombre. Ahí está. Pero ¿qué dice el de la gracia? Yo me pregunto qué dice el de la gracia a esto. ¿Sabe qué dice el de la gracia? Si usted le preguntara a uno de los que le dicen que ya la ley está abolida, usted le dice, o sea que un hombre se puede acostar con la mamá, ¿qué le va a responder? Uy, no. ¿Y por qué se asusta así? ¿Usted dónde saca el que no? Es que eso está mal, pero ¿dónde dice? En el Antiguo Testamento. ¿No me dice que está abolido? ¿No hay unas contradicciones en eso? ¿No hay contradicciones, hermano? Entonces, en el versículo 15, que es la otra tabla, ¿no? Estamos en la otra tabla, 2 mandamientos. La primera, ¿cuántos encontró? ¿Cuántos mandamientos encontró en la primera? En el primer mandamiento, que es amarás a Dios, ¿cuántos encontramos? 4. Y si usted profundiza esos 4, va a encontrar muchísimas cosas. Ahora, en la segunda tabla, que es amarás a tu prójimo, ¿cuántos mandamientos encuentras? 6. Y que si profundizas, vas a encontrar muchísimas cosas. ¿Pero en dónde? Entonces en el versículo 15 le dice no hurtarás. Mire, acá por ejemplo tengo unas concordancias con no hurtarás. Levítico 19:11, Mateo 19:18, Marcos 10:19, Lucas 18:20, Romanos 13:9. En Romanos 13:9 dice que no robarás. Pero si la ley está abolida, ¿qué le pasó a Pablo? Versículo 16, es el 9. ¿No hablarás contra tu prójimo falso? En Éxodo 31, en Mateo 19:18, en Marcos 10:19, en Lucas 18:20, en Romanos 13:9. Yo le hago una pregunta. Si usted no nació aquí, si usted viene de otro lado, ¿a usted le enseñaron que la ley ya no está para nosotros? ¿Le enseñaron eso? ¿Que ya no estamos bajo la ley? Si le enseñaron eso, lamentablemente le enseñaron mal. Y de pronto el que le enseñó no lo enseñó con esa intención, a él le enseñaron mal. Pero gloria a Dios que Jesús nos enseña bien. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Entonces el 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, testigos falsos, murmuración, división. Y el 10º mandamiento, o sea, los 6 de la segunda tabla, te amarás a tu prójimo, ¿cuál es? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Sabe dónde hay una concordancia aquí? En Romanos 7:7 y Romanos 13:9, que lo escribió Pablo, al que le achacan que él dice que la ley está abolida. Porque se lo achacan es a Pablo, ¿sí o no? Es que Pablo dijo, es que Pablo dice, es que Pablo no dijo nada contrario a lo que Dios le enseñó. A su nombre. Bueno, vamos a empezar la predicación ahora sí. Vamos a ir a Lucas.
¿Quiere que empecemos ya? Gloria a Dios. Sí, hermana. Entonces, vamos a leerlo de nuevo, desde el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, fíjate, fue solamente para probarle. A ver si Jesús le decía, no tienes que hacer nada, fresquéate. No, para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredera de la vida eterna? Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿qué has leído ya que tú eres intérprete? Y responde ese hombre en el versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos? 2. Usted ya lo está entendiendo, chévere, ¿no? Hay 2 mandamientos, sí, en los cuales están distribuidos en las 2 tablas. En la primera, el primer mandamiento, en los 10, ¿cuántos son? 4. Esos 4 los puedo profundizar leyendo toda la ley. Luego, el amor al prójimo y a mí mismo lo veo en la segunda tabla. ¿Cuántos son? 6. Y lo puedo profundizar leyendo toda la Biblia también. Oigan, ¿no es sencillo? Versículo 28. Y le dijo Jesús, bien has respondido. Fíjate que Jesús no le dijo, oiga, usted sí es, ya la ley está abolida, usted ya no tiene que hacer eso, usted está bajo la gracia. No, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, con concordancia con lo que dijo en Levítico 18. Versículo 29. Este hombre, que es algo pícaro, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Fíjate que entonces, y acá yo termino hoy, la gente comienza a hacerle otra pregunta a Dios y a los pastores cuando comienzan a enseñarse esto. Entonces, él ya automáticamente le dijo, bueno, ¿y sabes por qué respondió a eso? Porque él estaba fallando. Sea en el primero, en la primera tabla, o sea en la segunda tabla. Entonces él dijo que era ignorante. ¿Sí o no? Lo está diciendo. Oiga, pero yo la verdad, yo quiero preguntarte, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor es donde le muestra, que eso lo hablaríamos después, de mostrar quién es el prójimo. Pues la cuestión es, ¿quién es mi prójimo? Yo no lo sabía. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué te habla Dios? ¿Tu Dios es santo? Súbame. ¿Tu Dios es santo? ¿Tu Dios ha cambiado? Era muy malo, muy duro allá en el Antiguo Testamento y ahora es... Dios es amor. El versículo favorito aquí está siervo. Dios me ama con amor eterno. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios no ha cambiado. Pero Él sigue siendo juez, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo misericordioso. ¿Cuántos mandamientos? De los 2. Es que sabes, yo que veo que era como para ponerlo un poquito más fácil, para que le recordara. La ley quedó resumida en 2 mandamientos. Sí, siempre ha estado resumida en 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ámalo como lo dice la palabra, como Dios te enseña.